exclusivamente, digamos, del capítulo de evaluación ambiental, qué ítems o de qué manera ese capítulo de evaluación ambiental, que son básicamente las matrices elaboradas, se iban a incorporar dentro del documento de estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Porque igual, obviamente, las matrices que son demasiado extensas y pues, grandes no van a caber dentro del documento, y eso hemos quedado que se debe establecer como un anexo, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Entonces, más o menos, ¿cuál es la idea de lo que pueden ustedes extraer de esas matrices para colocarlo en el documento? Este es un ejemplo. Aquí tienen un resumen de la metodología también de CONESA, donde están como explicadas prácticamente este es como el texto de las diapositivas que ustedes tienen también cargadas en Cintia, en donde están establecidas las categorías de los valores de cada uno de los impactos. Esta tabla, por ejemplo, de cierta forma resume pues los valores que se otorgan a cada uno de los criterios o tipologías que definió CONESA y de acuerdo a la clasificación. Entonces, ¿cómo van ustedes a estructurar el documento de línea base? Un momentico. Bien, entonces, de línea base no, el documento de evaluación ambiental. Por ejemplo, este es un ejemplo, un modelo de cómo estructurar la parte descriptiva de los impactos. Ustedes van a hacer sus matrices, ¿cierto? Sus matrices por fases, por actividad y todo esto. No hemos hablado en clase de algo muy importante, que son las matrices que ustedes igualmente deben realizar para el escenario de línea base. Es decir, el escenario sin proyecto, cuando todavía no se tienen contempladas ninguna de las actividades ni de construcción ni de operación, sino que es el escenario prácticamente que ustedes describieron en la caracterización del área de influencia, hay que evaluarlo a través de la misma metodología de CONESA. Es decir, identificar las actividades, los aspectos y los impactos ambientales a través de estas mismas matrices de lo que había o lo que se daba social y económicamente y ambientalmente en esa área de influencia antes de que llegue el proyecto que ustedes tienen a cargo. ¿Sí me hice entender? Es decir, es necesario también evaluar, es decir, realizar las matrices de impacto ambiental para el escenario de línea base sin proyecto. En ese sentido, ¿cuántas matrices tendrían ustedes que hacer? Les pregunto. Nadie sabe cuántas matrices. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, se supone que tenían que hacer cuántas matrices. ¿Sí me escuchan? Se llaman los cumpleaños. ¿Cuántas matrices deberían hacer ustedes? Teóricamente, por lo que hemos conversado en las clases, ¿cuántas matrices? Correcto. Son 2 matrices. Pero yo les estoy diciendo, esas 2 matrices son ¿cuáles, María Jimena? De operación y construcción. Correcto. La fase de operación y la fase de construcción. Ahora, a esas 2 matrices debemos agregarle una matriz inicial, que es una matriz que se va a desarrollar para el escenario de línea base. Voy a silenciar aquí a bueno, el escenario de línea base, es decir, que debe existir una matriz antes del proyecto. Por lo tanto, ustedes van a desarrollar 3 matrices. La matriz antes del proyecto, ¿qué actividades pueden relacionar en esa matriz? Natalia, por ejemplo, ¿qué actividades?
¿Podría repetirme nuevamente, profe? No le escuché muy bien. ¿Qué actividades puedes relacionar en la matriz de línea base? Que se debe construir una matriz de línea base. Que es una matriz que se hace para evaluar los impactos que hay en la zona, en el área de influencia, antes de la intervención, es decir, antes del proyecto. ¿Cuáles son las actividades que tú debes establecer, por ejemplo, en esa matriz? Freddy. Profe, yo digo que dependiendo del tipo de proyecto que uno tenga, mirar en los diferentes componentes, ya sea socioeconómico, biótico, abiótico, y ahí postular o expresar los diferentes tipos de impactos que aparecen antes de que se ejecute el proyecto. Pero si todavía no se ha ejecutado el proyecto, ¿cómo vas a identificar esas actividades? O sea, no depende del tipo de proyecto. Las actividades de línea base no dependen del tipo de proyecto. Las actividades de línea base son actividades asociadas a lo que hay antes, ¿sí? Se debe hacer una matriz en el proyecto, sí, hay que hacer una matriz en el proyecto, es lo que estoy diciendo. Se debe realizar una matriz de la línea base. La línea base, ustedes identificaron y caracterizaron todos los factores ambientales del medio abiótico, biótico socioeconómico, tienen las condiciones de la geología, geomorfología, de los suelos, de la pendiente, de la calidad del agua, de toda la dinámica de vientos, de la parte atmosférica, tienen la fauna, la flora, descritos, todo, ya tienen toda la caracterización y ahora ya tienen incluso la zonificación de esa área de influencia, ¿cierto? Entonces esa área de influencia ustedes ya saben que hay allí antes de que llegue el proyecto, porque lo determinan o lo generan esa información en el desarrollo de la línea base o la caracterización del área de influencia. Entonces, ustedes deben realizar una matriz de evaluación ambiental sin el proyecto, es decir, antes de que llegue el proyecto. Esa matriz se considera matriz de punto de referencia porque es la matriz que me va a permitir a mí identificar cuáles impactos ya habían en la zona de estudio, ¿cierto? En el área de influencia, cuáles impactos ya habían en el área de influencia y cómo han evolucionado esos impactos o cómo van a evolucionar esos impactos con la llegada del proyecto en cada una de sus fases, tanto la fase de construcción como la fase de operación, ¿cierto? Entonces ustedes van a determinar si esos impactos se mantienen durante la fase de construcción o operación o si eran impactos que existían y el proyecto incluso los elimina, o si eran impactos que de pronto cómo evolucionan, es decir, se hacen más relevantes, el proyecto los agrava. Durante la fase de construcción ese impacto se agrava como estaba antes, o de pronto el impacto se reduce y deja de ser significativo por acción del proyecto. Entonces la idea es realizar una matriz de la línea base, en donde, por ejemplo, si yo antes de hacer mi proyecto ya tengo caracterizada el área de influencia, yo sé que ahí en ese proyecto hay ganadería, en esa área de influencia, perdón, hay ganadería, hay pesca, hay turismo, hay otras actividades económicas, socioeconómicas, ¿cierto? Que se desarrollan en la zona que no están asociadas a mi proyecto. Mi proyecto, póngales una termoeléctrica, una mina, lo que sea. Estoy hablando de un proyecto que transformará el uso del suelo de esa zona, pero antes allí se desarrollaba algo, ¿cierto? No era imposible que la zona estuviera pues nada más que sea un bosque completo. Y si es un bosque completo, igual que hay una zona de conservación y hay un uso del suelo que es para la conservación. En este caso, ustedes van a identificar cuáles son los impactos ya presentes en ese territorio antes de que llegue el proyecto. Los van a identificar y los van a evaluar de igual forma por todas las tipologías y por las tipologías que establece con esta. Y van a definir cuál es la importancia de los impactos identificados en el escenario de línea base. Es decir, que ustedes no van a hacer 2 matrices, van a hacer 3 matrices. La primera matriz
es para el escenario de línea base, el escenario sin proyecto, en donde van a describir las actividades, los aspectos, los impactos. La matriz va a tener la misma estructura, ¿sí? Siempre será la misma matriz en 3 momentos de evaluación. ¿Qué cambian las matrices? Las actividades, los impactos, ¿cierto? Porque en la matriz de línea base no tiene sentido colocar descapote, construcción de la infraestructura, encendido de las turbinas, porque esas son actividades del proyecto. ¿Cuáles son las actividades que pueden haber antes de la llegada del proyecto? Las actividades económicas que haya, agricultura, ganadería extensiva o intensiva, o no sé si hay un tema de turismo, es decir, qué es lo que hay en esa zona antes de que llegue. Y en función de esas actividades, identificar cuáles impactos puede haber. Por ejemplo, contaminación del suelo por plaguicidas, contaminación del agua superficial por plaguicidas, o contaminación del agua superficial simplemente. O puede haber otro impacto de compactación del suelo por el tema de ganadería. Entonces yo voy a identificar todos esos impactos y los voy a evaluar en la misma matriz. Y luego de que ya los evalúe en esa matriz, entonces paso a hacer la matriz de escenarios de construcción y operación. Por lo tanto, son 3 matrices. Eso lo estoy tratando de dejar lo más claro posible porque no lo habíamos hablado en la clase. En la clase ustedes habían salido con la percepción de que son 2 matrices. Se me había pasado explicar que deben ser 3 matrices, incluyendo la matriz de línea base, ¿cierto? Hasta ahí está claro. Ya ustedes saben que deben incluir la matriz de línea base. O sea, Daniel, ¿está claro? Sí, profesor. Ok. Esa matriz de línea base, pues normalmente tiene pocos impactos, ¿cierto? Porque pues no ha llegado el proyecto, entonces lo que se presenta allí, pues son los impactos característicos de la zona. Es una matriz que surge mucho más sencilla porque no hay una identificación de grandes impactos y las actividades, pues usualmente son pocas. Son las actividades económicas que ya se desarrollan allí. Pero sí es importante hacerla y cuantificar los impactos en ese escenario porque esa matriz es la que me va a permitir a mí establecer el punto de referencia. Entonces, para el documento de estudio de impacto ambiental que ustedes van a tener, ¿qué van a desarrollar? Ustedes van a tener su matriz, sus matrices en anexo, en su Excel, ¿cierto? Grandes allá con todos sus cálculos y las cosas que van a hacer, ¿cierto? Eso lo van a tener en un Excel y cada matriz, como ustedes consideren que lo deben implementar en ese Excel. Pero para el documento que ustedes van a elaborar del estudio de impacto ambiental, ustedes deben hacer una descripción general de esos impactos. Esa descripción se puede plantear de la siguiente forma. Se puede plantear por impacto para cada factor. Es decir, ustedes determinan el factor suelo, ¿cierto? Ese es uno de los factores ambientales y encuentran un impacto, que es el cambio en las propiedades físico-químicas y biológicas de los suelos, ¿sí? Y realizan una tablita como esta, en la cual ustedes escriben la importancia para cada actividad, ¿cierto? Honestamente, esta tablita a mí no me gusta mucho, porque creo, o sea, me gusta, pero creo que se puede mejorar de la siguiente forma y ustedes la pueden hacer como consideren. Pero hay una forma que me parece como más práctica para presentarla, que sería al revés de cómo está aquí. Es decir, las actividades, no hacerlo por actividad, sino por impacto. Si ustedes se dan cuenta, aquí está un impacto y ustedes meten todas las actividades, ¿cierto? Pero creo que lo correcto puede ser, o esta opción de ustedes, hacerlo así o hacerlo al revés, hacerlo por actividad y no por impacto, si me hice entender. Es decir, hacer una tablita para la adecuación de vías de acceso, por ejemplo, que es una actividad de la fase, esto en realidad preoperativa es construcción, ¿cierto? Adecuación de vías de acceso, esa es una actividad, y ahí yo coloco y compilo la importancia de todos los impactos que yo asocié a esa actividad, ¿cierto? Que están allá en mi matriz grande de Excel. Yo los voy a colocar aquí a modo de resumen para poder darle información en el documento en Word. ¿Sí me hago entender? ¿Puede repetir? ¿Qué parte no entendiste? Profe, no queda muy claro. O sea,
colocamos la actividad y de esa actividad se colocan todos los impactos que Correcto. pusimos en la matriz. Exacto. Aquí está por impacto. Ustedes lo pueden hacer aquí si quieren así, o sea, para que no se enreden, pues si quieren. Aquí dice cambio en las propiedades físico-químicas. Este es un impacto, ¿cierto? Entonces, esta es la tabla resumen de la matriz para las actividades, para ese impacto, cambio en las propiedades físico-químicas. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Para cada escenario, en este caso, se junta en el escenario con proyecto tanto la fase operativa como la fase de construcción, ¿cierto? Que se llama preoperativa. Es la fase de construcción del proyecto. Entonces, y se coloca, se hace una matriz también, o sea, dentro de la misma tabla se determinan la importancia de las actividades, de este impacto para el escenario de línea base, que es la situación actual sin proyecto, o situación futura con proyecto. La situación futura es la construcción y operación, ¿cierto? Para ustedes, construcción y operación. Y la situación actual sin proyecto es la matriz que van a hacer de evaluación ambiental antes del proyecto. Eso hasta ahí está claro, ¿verdad? Situación actual, situación futura. ¿No? Sí, profe. Ok. Entonces, de cada una de las dos situaciones, en este caso, la matriz, como se diseñó por impacto, entonces se extrajeron las actividades que están asociadas a ese impacto, ¿sí? Entonces se determinó que la adecuación de vías de acceso generaba ese impacto de cambios en las propiedades físico-químicas y biológicas de los suelos. Se determinó que la adecuación de vías internos generaba ese impacto de cambio en las propiedades. La construcción de obras genera ese impacto, el mantenimiento de vías genera ese impacto, de vías veredales, y el desmonte y descapote genera ese impacto. Esos impactos fueron valorados por la evaluación ambiental establecida por CONESA, ¿cierto? Que tiene todas las tipologías. Y al final se determinaron esos valores de importancia que ustedes ven aquí. Entonces se coloca al lado de cada actividad el valor de importancia que se determinó para el impacto asociado a esa actividad. ¿Sí? Ahora, hasta ahí está claro de cómo está planteado aquí. ¿Sí o no? Una pregunta. ¿Y por qué por qué hay dos columnas de actividad e importancia? ¿No les cupo a la derecha o qué? En la etapa es que no alcanzó a ver bien. Preoperativa, que creo que es construcción. Porque acá en la preoperativa tienes estas son otras actividades. Estas son las actividades de la situación de línea base, de la situación actual, antes de que llegue el proyecto. Estas son las actividades por etapa, preoperativa y operativa. Es decir, esta es la etapa, vamos a borrar este preoperativo y colocamos construcción. Ven, esta es la etapa de construcción, esta es la etapa operativa, de operación, ¿cierto? ¿Sí? Y en esta matriz se está comparando la situación actual del proyecto con la situación futura. La situación actual es el escenario de línea base, en donde todavía no ha llegado el proyecto, que es la tabla que está a la izquierda. ¿Cuáles son las actividades económicas que se desarrollan en el área de influencia de mi proyecto antes de que llegue el proyecto, asociadas al cambio en las propiedades físico-químicas y biológicas de los suelos, que es el impacto que se está describiendo a través de esta tabla? ¿Cuáles son esas actividades? Los asentamientos humanos y las actividades de ganadería, que están aquí, ¿cierto? Y se determina que su importancia a través de la matriz que ustedes van a tener en Excel fue de menos 24 y de menos 37 correspondientemente. Eso para el escenario de línea base. Luego, para el escenario futuro, en donde están las intervenciones ya del proyecto y está la fase de construcción y operación, hubo un momento que llegó al domicilio.
Listo, bueno. Volviendo al tema. Entonces, en la situación actual van las actividades que son asociadas a la dinámica actual de ese territorio sin la intervención del proyecto. Por eso está aquí asentamientos humanos, ganadería, y que están asociadas a este impacto, que es el cambio en las propiedades físico-químicas y biológicas de los suelos, ¿cierto? Ya en la otra parte de la tablita, a la parte de situación futura con proyecto, van las actividades de la etapa de construcción y operación. Son las mismas actividades que ustedes van a colocar en su matriz. Es decir, esta tablita aquí la van a construir a partir de la matriz, obviamente. Es para resumir la matriz dentro del documento. Entonces, en la etapa de construcción y operación, ustedes van a detallar cuáles son las actividades que colocaron allá y la importancia que le dieron a esas actividades, o que les dio en total esa actividad de acuerdo al impacto que estamos evaluando en este caso, que es el cambio en las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer así. ¿Me entendieron hasta ahí o me hice entender? Listo, entonces, si entendí, usted lo que quiere, bueno, lo que quiere no, sino lo que le parecería más práctico es que nosotros tomemos una actividad y de esa actividad los impactos, la importancia de los impactos. Pero entonces eso va a depender de, o sea, va a haber una actividad que no va a estar en la situación actual, que es sin proyecto, y va a estar solamente en la situación futura. O sea, va a haber actividades. Todas las actividades que están en la situación del proyecto, ninguna debe estar en la situación actual. Porque es que las actividades que están en la situación con proyecto, en la etapa de construcción, son las actividades que obedecen al escenario del proyecto cuando ya se está dando. Y las actividades de la línea base de la situación actual sin proyecto son actividades de lo que se está dando allí, antes de que llegue el proyecto. ¿Dónde es tu zona de influencia? Exacto, entonces no, esa tabla de situación actual y situación con proyecto, pues no se dividiría así, sino solamente el impacto y las actividades. Digo, sí, el impacto y las actividades. Ah, ok, ya, tú lo dices porque para poder evaluar de las actividades, exacto. Sí, también. Tienes razón. Es decir, tú colocas la actividad y describes para la construcción y operación solamente. Y colocas los impactos. Ajá, y si la actividad es en la situación sin proyecto, pues hay un nada más impacto colocas también. el impacto de la situación sin proyecto, sí. Sí. En ese caso, si ustedes quieren, pero está planteado de esta forma. O sea, ¿qué me parece a mí, digamos, qué es lo que no es tan bien de esta forma? Que la importancia tú no se la das a la actividad, se la das a los impactos, ¿cierto? Entonces, aquí parece que la importancia yo se la diera a la actividad, por lo que está establecida en la tablita. Pero realmente, si estamos evaluando solamente un impacto, pues entonces no se la estoy dando a la actividad, se la estoy dando a la asociación o a la interacción que hay entre ese impacto y esa actividad, ¿cierto? Ahora, también depende de que tenga yo más, porque si por ejemplo yo tengo 10 impactos, puedo hacer 10 tablas con los 10 impactos y así resumo todo. Pero si yo tengo 50 actividades, obviamente hacerlo por actividad me va a generar mucho más, más texto dentro del documento. Entonces la idea es como quede planteado de la forma más resumida que ustedes puedan. ¿Sí? Este es el modelito de la tabla, que es muy sencillo. Está planteado por impacto. Realmente no me había percatado el tema de que la actividad obviamente no va a coincidir, entonces tendrías que separarlo. Puedes separarlo o puedes entonces utilizarlo por impacto, como está aquí. Cambiar las propiedades físico-químicas del suelo y definirlo por cada actividad. Y así sí vas a tener las actividades pues independientes de cada una de las etapas del proyecto, incluso de la etapa sin proyecto y de la etapa con proyecto. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea de este cuadrito? Que pues se pueda como evaluar después de haber colocado los numeritos estos que están como sintetizando o resumiendo las matrices que ustedes tienen allá, se puede hacer como una comparativa de cuál era la situación actual del proyecto y cuál era la situación futura del proyecto con respecto a ese impacto que se está determinando en esta actividad. Entonces, en este caso, discutir
por qué esos impactos, por qué dieron esos valores, explicar, sí, es como una explicación comparativa con el punto de referencia. Y es una explicación que debe, o sea, no es una descripción, ¿sí? Es una explicación de cómo esos impactos y la importancia que tienen, de acuerdo a lo que yo determiné en mis matrices, van a afectar el ecosistema o el área de influencia. Esta es una forma de resumir entonces eso dentro del documento. Aquí yo les dejé esta manera de ejemplo. Hay otro para otro impacto, por ejemplo, hay otro impacto que es el escenario de procesos erosivos. Entonces aquí aparece para la actividad sin proyecto, actividades de ganadería, menos 42 le dio, y las actividades de proyecto. Aquí está la operativa, esto, ecuación de vías de acceso. Aquí creo que sí es un error. Esto es construcción, porque está acá arriba la misma construcción de vías de acceso. Creo que ahorita en el otro grupo acá, borré lo que estaba aquí, coloqué esto. Entonces aquí es construcción operativa, ¿cierto? En este caso la fase de abandono y cierre ustedes saben que no la van a contemplar. Aquí está en el ejemplo, pero ustedes no la van a contemplar, sería nada más construcción operación. Y aquí van a colocar la importancia que les dio para ese impacto, que sería generación de procesos erosivos. ¿Sí? Y hacen su tabla describiendo la situación actual y la situación futura por cada impacto. Profesor, una pregunta. Sin el proyecto, usted tiene en cuenta, solo se tiene en cuenta la parte socioeconómica, ya que, No. por ejemplo, habla de ganadería. No, sino que tú tienes que tener en cuenta, se tiene en cuenta todo, el medio abiótico, biótico y socioeconómico, porque la generación de procesos erosivos es un impacto del medio abiótico. Pero tú vas a determinar cuáles son las actividades que se desarrollan antes de la línea base. ¿Cuáles son las actividades? Si no hay proyecto. Ah, ok, entiendo. Las actividades serían la ganadería, la agricultura, la minería, si hay minería, ¿cierto? No sé, los asentamientos urbanos, la dinámica urbana, no sé, el transporte, el turismo. Por eso las actividades están más asociadas como actividades socioeconómicas, ¿sí? Pero tú vas a evaluar la matriz de la línea base o de la caracterización del área de influencia o de la situación actual sin proyecto es para los tres componentes, abiótico, biótico y socioeconómico. Listo. Hasta ahí está claro. Diego, ¿cómo vas a evaluar entonces cómo vas a construir tu capítulo de evaluación ambiental? Pues como lo entendí ahí, que hace comparar las actividades antes de que se hiciera el proyecto con la fase futura y darle a cada uno un valor de importancia ahí en las fichas de las matrices. Eso he entendido. Ok. Bueno. Listo. Luego de hacer esa parte que es más descriptiva, ¿cierto? Como para resumir los impactos que yo identifique en mi matriz grande, yo debo hacer un análisis de la evaluación de impactos ambientales. Entonces, en ese análisis, yo voy a explicar un poco cuáles fueron mis resultados de esas matrices. ¿Cómo planteo que lo pueden hacer? Aquí hay algunos ejemplos de cómo extraer información de las matrices para generar discusiones. Entonces, por ejemplo, uno es una tabla que me determine cuáles son los impactos positivos y negativos, ¿cierto? Esta es una forma de resumir esa matriz, ¿cierto? A mí me da aquí lo que es negativo y los que son positivos. Y yo tengo acá un número de impactos negativos positivos por actividad y un número de impactos negativos por actividad. Y hago este tipo de gráficos donde yo determino cuántos impactos positivos y negativos hay. Estos son gráficos que me sirven a mí para yo generar discusión sobre el número de impactos negativos y positivos que genera mi proyecto.
Sin embargo, pues esta tabla a mí me parece que no es, o sea que si yo voy a hacer esta tabla, pues no hago el gráfico, o si yo voy a hacer el gráfico, pues no hago la tabla, ¿sí? Porque realmente es redundante. Aquí se está diciendo lo mismo que de lo que se está diciendo acá. Entonces la idea es que ustedes escojan cuál es el modelo que más les gusta para representar esa parte. Si quieren describir el número de impactos negativos y número de impactos positivos. Lo más interesante es yo poder hablar de cuántos impactos obtuve para cada una de las categorías que establece la importancia, ¿cierto? El orden de importancia está el irrelevante, moderado, severo, crítico, ¿sí? Para los negativos. Y para los positivos hasta los poco importantes, importantes y muy importantes. Entonces la idea es yo poder tener un gráfico, puede ser un gráfico de torta como el que se muestra aquí en esta figura 2, en donde yo determino cuántos impactos o cuál es el porcentaje entre todos los impactos identificados que son considerados críticos, severos, ¿cierto? Sí, ¿cuántos son esos impactos? ¿Cuáles fueron? Y en función de este gráfico, aquí sí es muy importante, yo debo explicar es por qué. ¿Por qué hay tantos impactos? ¿Por qué el 40% de los impactos identificados en este proyecto de ejemplo son impactos de carácter negativo severo? Que es lo que me dice a mí el gráfico. ¿Sí? O en este caso no sé si es severo o poco o irrelevante. Creo que se parece más al verdecito del irrelevante. Entonces, en ese caso, ¿por qué son irrelevantes el 40%? O sea, yo debo explicar. No es que en este gráfico, y aquí que yo ya les he hecho varias veces el comentario en clase, y es que aquí vienen y colocan el gráfico y luego vienen y describen lo mismo que dice el gráfico. Entonces, dice el 40% son los impactos de carácter negativo y relevante. Y eso es la misma información y yo no estoy pidiendo la descripción del gráfico, sino la explicación del gráfico. Al igual que esto. Acá, este texto. Este texto no es la descripción de esto que ya determinaron aquí. Es la explicación de por qué esos valores. ¿Sí? Y las diferencias entre esta situación y esta situación. Igual acá. ¿Por qué estos valores? Miren que también está, por ejemplo, esta tabla. Aquí me está sacando como por número. Sí, los impactos. 8, 7, 0, 2, 3 y 0. Y aquí saca un porcentaje. Esta es otra forma de representarlo. Que fueron 8 irrelevantes, 7 moderados, 2 importantes, 2 poco importantes, 3 importantes. Otra forma de sacarlo. Acá hay otra para los caracteres positivos. Impacto global por componente. También se puede sacar por componente, por factor ambiental, suelos, hidrología, aire, así como en este para el caso de suelos, para el caso de hidrología, para el caso de aire. Con este gráfico yo logro hacer un análisis más específico sobre cuáles son los factores que van a estar más impactados por ese proyecto, por ejemplo, o en este caso en el escenario sin proyecto, que este gráfico es del escenario sin proyecto, entonces, cuáles son los factores que antes de llegar al proyecto han estado más impactados y por qué impactos. ¿Sí? Entonces yo a partir de un gráfico como este logro generar una discusión, ¿sí? Una discusión y un análisis. Eso es lo que yo quiero ver en el trabajo de ustedes. Ustedes puedan discutir y analizar los resultados que plantean en su matriz. Y es lo que se debe hacer en un estudio de impacto ambiental, entre otras cosas. ¿Sí? No es nada más colocar en el capítulo de evaluación ambiental, a continuación en el anexo 2 se muestran las matrices. No. Hay que explicar las matrices, cuáles fueron los resultados de esas matrices y el porqué de esos resultados. ¿Sí? Y es más importante determinar el porqué que incluso los propios resultados, porque los resultados pueden ser cualquier cosa, pero si no tienen una justificación, realmente no tienen peso. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo de cómo discriminar la matriz. Esto es para el caso también de la matriz ya está con proyectos, de los positivos y negativos, o si no, los positivos y negativos así, como en gráfico, cuántos positivos, cuántos negativos. Yo aquí puedo sacar varias conclusiones, ¿sí? Y mis conclusiones no son, la revegetalización es el impacto positivo de mayor importancia. ¿Esta es la importancia, el orden de importancia? Sí. Entonces yo tendría que decir, no, la revegetalización es el impacto positivo más importante. Estas son las actividades y los impactos. La revegetalización es la actividad que más impactos positivos genera. Sí, eso no es una conclusión. Esto me lo está diciendo ya el gráfico. Eso ya me lo está diciendo el gráfico.
es la interpretación del por qué la revegetalización. Aquí hay más ejemplos y bueno, está todo cargado en Cintia. La idea es que ustedes puedan revisar. Estos son muy, también en Cintia está cargado el documento de CONESA, ¿cierto? El documento de línea base de CONESA, donde se establece cómo se determinan esos valores de importancia y están todas las tipologías descritas y demás. Entonces ahí también ustedes pueden encontrar información. Listo. ¿Alguna duda sobre esa parte? Profe, entonces el análisis de las matrices se hace para las tres. Sí. Para el escenario sin proyecto, con proyecto, y el escenario con proyecto, incluyendo tanto la fase de construcción como la fase de operación. Listo, ¿hay alguna otra duda? Bien, entonces si nos vamos bueno, al documento, buscar el documento. Bueno, esta es la guía del ministerio, ¿cierto? En donde están establecidos los capítulos del estudio de impacto ambiental. Entonces aquí vamos a ver un poco la estructura, recordar un poco la estructura. Aquí, ¿cierto? Descripción del proyecto, ya lo tenemos, el área de influencia ya la tenemos. Esto pues ya sabemos que no aplica. La caracterización del área de influencia ya la tenemos. La zonificación ya la tenemos. La demanda, uso, aprovechamiento de afectación de los recursos naturales, ese no va a aplicar, pero ustedes saben ya que en esta parte va todo el tema de los permisos, ¿cierto? Los permisos adicionales al estudio de impacto ambiental que por la naturaleza del proyecto se lleguen a requerir. Permiso de vertimientos, de aprovechamiento forestal, de ocupación de cauces y todo esto se solicita en conjunto cuando se presenta el estudio de impacto ambiental. Es decir, ahí se pide todo, tanto los permisos como la licencia, ¿sí? Y por eso se le denomina de manera, eso no es un concepto técnico, pero es un concepto, yo que sé, del común que se ha generado y se dice que eso se llaman licencias globales, ¿sí? Porque incluyen la licencia, porque cuando te dan la resolución de tu licencia ambiental para la ejecución del proyecto, pero también te dan la resolución del permiso o de la otorga del permiso de cualquier permiso que tú hayas requerido, aprovechamiento forestal, vertimientos, emisiones, los permisos que vimos en el primer corte. Y aquí están todos, ¿cierto? Y luego si viene el capítulo de evaluación ambiental, el que acabamos de terminar de hablar. Dentro del capítulo de evaluación ambiental, o más bien como capítulo adicional al capítulo de evaluación ambiental, está también la evaluación económica ambiental, que es donde se hace la valoración económica de los impactos ambientales identificados, ¿cierto? Eso se hace a través de unas metodologías de evaluación económica ambiental que se supone que ustedes ven en economía ambiental. Por lo menos algunas partes conceptualmente habrán visto en economía ambiental de cómo tú conviertes un impacto o un beneficio ambiental en un valor económico, ¿no? Y evalúas pérdidas y todo eso. Ahí hay varias metodologías que se utilizan para esa evaluación económica ambiental. Una es estudios de mercado,
Otras son, por ejemplo, los estudios de caso, donde te traes los costos por impactos ambientales de otros casos similares al que tú estás evaluando, que de pronto están presentes en artículos científicos y cosas así. Y haces como conversiones de esa valoración. En fin, son varias actividades no metodologías que se utilizan para determinar la evaluación económica de esos impactos ambientales. Es una fase muy importante y se debe hacer en todos los estudios de impacto ambiental. En este caso, no lo podemos abordar. La zonificación del manejo ambiental es la que les decía que se hace dentro del plan de manejo ambiental o que se hace para el plan de manejo ambiental realmente, que es donde yo digo dónde voy a manejar los impactos ambientales. Es decir, ya yo hice mi zonificación inicial, ahora voy a decir dónde de esa zonificación inicial yo voy a establecer mi manejo ambiental. Y luego están los planes y programas, ¿cierto? En los planes y programas, que es el capítulo 10, hay muchos planes y programas. Nosotros ni siquiera vamos a hacer uno de los planes de programa. Solamente vamos a hacer una parte de los planes y programas. Solamente vamos a hacer una pequeña parte del plan de manejo ambiental, que son las fichas de manejo ambiental, ¿cierto? Que ustedes van a hacer 3 fichas de manejo ambiental. Una para un impacto ambiental del medio abiótico que ustedes mismos van a escoger en función de la evaluación ambiental que hicieron. Cualquiera de los impactos ambientales que les haya quedado en valoración crítica o severa, ustedes lo pueden escoger para hacer la ficha de manejo ambiental. Y para el caso del medio abiótico, igualmente. Para el caso del medio socioeconómico, igualmente. Hasta ahí está todo claro con respecto al trabajo, al estudio de caso. Pues. Bueno, asumo que sí. Entonces, además del plan de manejo ambiental, el estudio de impacto ambiental lleva muchos otros planes. El plan de seguimiento y monitoreo, el plan de gestión de riesgo, el plan de cierre, el plan de inversión no menos del 1%. ¿Alguien ha escuchado ese plan de inversión de no menos del 1%? Yo creo que lo comenté en clase, ¿no? Que en la práctica, durante la visita empresarial, muy probablemente ustedes van a escuchar, ¿sí?, de ese plan de inversión del 1%, porque es muy importante para las empresas. ¿Qué es el plan de inversión de no menos del 1%? Es que el 1% del costo de las obras del proyecto, ¿cierto?, deben ser invertidos en una línea de acción que defina la autoridad ambiental. Una línea operativa que defina la autoridad ambiental. Entonces, normalmente la autoridad ambiental define 3 líneas operativas. Una es el tema de monitoreo hidrológico y monitoreo climático. Es decir, que las empresas, las industrias que presentan su licencia ambiental deben ceder unos recursos y desarrollar un proyecto de inversión, ¿sí?, y contratar la ejecución de ese proyecto de inversión, o ceder los recursos al municipio para que el municipio contrate el proyecto de inversión del 1% del total, ¿cierto? Si es un proyecto que vale 200.000 millones de pesos, ¿cuánto es el 1%? ¿2.000 o 20.000? Ajá, lo saben ya, sacar las cuentas. 2.000 millones, ¿cierto? Entonces significa que la empresa va a tener que invertir. Significa que la empresa va a tener que invertir 2.000 millones de pesos en ese tipo de líneas de acción que normalmente, ya les decía, abren 3 líneas de acción, que son el tema del monitoreo hidrológico y climático. Hay otro que es el tema de saneamiento, para apoyar a los municipios en temas de saneamiento, por ejemplo, la construcción de soluciones de agua residual, por ejemplo, establecer pozos sépticos, construir una planta de tratamiento, donar filtros de agua a las comunidades. Esos son proyectos que pueden salir del no menos del 1%, que es un monto indicativo. Es por ley que ellos deben, las industrias deben, y eso no tiene nada que ver
con la implementación de las medidas de manejo ambiental ni nada de eso. ¿Sí? Ni la compensación, ni la consulta previa, nada. Eso tiene que ver con no menos del 1%. Es otro plan que se debe realizar y que deben realizar las empresas. Y que también es supervisado por la dirección que tenga la licencia, porque esto hace parte de los compromisos de la licencia. Bueno, y luego de esto viene lo de, otra actividad que normalmente se trabaja con esto de soluciones de agua, la parte de monitoreo hidrológico, y hay otra actividad que a veces se trabaja con el no menos del 1%. Déjeme ya reviso porque no recuerdo. Más aquí mismo en la guía debe decir cuáles son las líneas de acción normalmente priorizadas. No dice nada. Bueno, voy a revisar la norma de lo que piden. Esto se concerta, es decir, cuando se llega a esta parte, esto se concerta con el municipio. O sea, el municipio donde se va a desarrollar o dentro del área de influencia, ¿no? Son varios municipios, pues hay que dividirlo entre los municipios que hacen parte del área de influencia. Y se concerta con la alcaldía de la planeación municipal, porque a veces los recursos de no menos del 1% no son suficientes, ¿sí? Pero ellos tienen unas líneas de acción muy específicas. Yo sé que son líneas, no recuerdo la tercera, pero está el tema de saneamiento y está el tema de monitoreo hidrológico. Ellos no pueden invertir en nada más, no es que ellos puedan coger y invertir eso en construir una escuela, no, eso no tiene cómo. Eso se puede hacer con otros recursos, pero no con los recursos de no menos del 1%. Entonces, normalmente las instituciones deben articularse, ¿cierto? Para que ese 1% pueda ser invertido en un programa. A veces la alcaldía, pues por una parte de la plata, la empresa coloca otra parte de la plata, porque un 1% de un proyecto de 50.000 millones son 500 millones de pesos. Eso realmente no es que te vaya pues, a alcanzar a ti para muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, a veces con temas de no menos del 1% actualizan los PGIRS, los planes de gestión integral de residuos sólidos, porque eso tiene que ver con saneamiento. Entonces, con 500 millones de pesos, tú más o menos sí puedes actualizar un PGIRS, que se debe hacer cada 4 años. Y así, como obras de ese tipo, que son consultorías o obras más tangibles, pero que estén asociadas a la línea de saneamiento, a la línea de monitoreo hidrológico, y la verdad es que se me olvidó la otra. Yo creo que tiene que ver con restauración. La otra tiene que ver como con temas de restauración, pero hay unas cuestiones específicas en el tipo de restauración y cómo hacerlo. Profe, ¿y eso lo define la autoridad ambiental? O sea, si es obligación que debe hacerlo la empresa o no. O sea, o todos los que hagan el estudio de impacto pues tienen que hacerlo. Es obligatorio, o sea, todo el que haga el estudio de impacto ambiental tiene que invertir el 1% en una obra o proyecto asociado a esas 3 líneas de inversión. Lo que tú vas a hacer en el estudio de impacto ambiental es proponerle a la autoridad ambiental qué vas a hacer. O sea, tú le vas a generar una propuesta de voy a hacer con el 1%, voy a hacer a instalar unos pozos sépticos en 20 viviendas. Entonces tú en el plan de inversión de no menos de 1% explicas que vas a hacer unos pozos sépticos, dices en cuáles viviendas los vas a implementar, colocas los diseños de pozos sépticos, cómo van a funcionar, el volumen, el mantenimiento, todos los detalles de funcionamiento de ese pozo séptico. Y una vez a ti te den la licencia ambiental, significa que tú quedas con ese compromiso de hacer esos pozos sépticos. ¿Sí? O si no, te dice la autoridad ambiental en el momento que te revisa que no inviertas en pozos sépticos, sino que inviertas en que pongas 2 estaciones hidrométricas del IDEAM en el río tal, ¿sí? Y que se las cedas al IDEAM. Entonces la entidad tiene que comprar los equipos, instalarlos y cederlos al IDEAM. Eso es una obligación legal, el 1%. Está el plan de contingencia, que ya lo hemos hablado, el plan de gestión de riesgo, que bueno, también es otro plan que tiene la evaluación de los riesgos. También se utilizan ahí matrices, un poco de cosas realmente, que de pronto en este momento no puedo tampoco explicarles. Se determina la vulnerabilidad, amenaza, vulnerabilidad, todo eso se determina de acuerdo a la metodología del tema de riesgo.
Luego está el plan de no menos del 1%, hay un plan al final, que es el plan de compensaciones, que es muy importante. El plan de compensaciones, que es donde yo defino en función del medio biótico, ¿cierto? Que ya tengo la licencia ambiental, yo ya tengo la matriz, estoy buscando mi licencia ambiental y ya yo tengo los impactos ambientales del medio biótico identificados. Entonces voy a decir cómo voy a intervenir el medio biótico y dónde voy a compensar y cuántas especies propongo compensar y en fin, toda esa parte. Y este es nuevo, ese 10.7 es un nuevo plan que colocaron, que es el plan de gestión del cambio climático, que es cómo yo voy a gestionar los impactos del cambio climático desde el punto de vista de la mitigación y desde el punto de vista de la adaptación. ¿Qué voy a hacer en temas de cambio climático? Entonces ustedes no van a hacer nada de eso, ustedes van a hacer hasta el plan de manejo ambiental, que ni siquiera van a hacer el plan completo, sino que van a hacer solamente 3 fichas de manejo ambiental y para eso van a utilizar la siguiente estructura. Esta es un ejemplo de ficha de manejo ambiental, ¿sí? Las fichas siempre tienen un código, ¿sí? Dependiendo del medio. Por ejemplo, cuando es el medio abiótico se coloca AB, el biótico se coloca BI o B, o solo la B o bio, ¿sí? Y el medio socioeconómico SC, SO, SE. Entonces, allí esto se hace como para establecer una codificación. Entonces, AB01, la ficha AB01 es la ficha 1 del medio abiótico, ¿sí? Entonces, yo aquí defino los programas. En este caso, en los planes de manejo ambiental, el orden es planes, es el macro, ¿cierto? El plan incluye varios programas. Las fichas básicamente son lo mismo que los programas, ¿sí? El plan incluye varios programas y dentro del programa se pueden manejar varios impactos. Es decir, yo puedo establecer un programa para manejar varios impactos. No que tenga que ser por cada impacto un programa, no. Hay programas de manejo que tienen varias medidas de manejo, ¿cierto? Y que esas varias medidas de manejo me van a ayudar a mí a mitigar, controlar o prevenir varios impactos ambientales, lo cual detallo en esta ficha, de ejemplo. Entonces, esta ficha yo le voy a colocar el nombre del programa. Ustedes, por favor, me dicen un impacto ambiental que se les ocurra de cualquiera de sus proyectos. Negativo, en este caso. O sea, profe, le decimos el impacto. Sí, digamos un impacto de ejemplo. Generación de ruido impulsivo. Bueno, listo. Vamos a ver una cosa importante, si ese impacto. Recuerden que está la guía de los impactos. Yo no me acuerdo ahora. Yo la acabo de descargar ahorita. Sí, profe, se lo cogí de la lista. Ah, ok, listo. Ustedes han revisado las listas, ¿no? Porque ahorita rato me di cuenta que como que hay unos que no tenían ni idea de que existía una lista de impactos y estaban ahí matándose la cabeza sacando los impactos. Profe, que de hecho tenemos algunas dudas con esa lista de impacto. ¿Cuáles dudas? Al final de la clase. Ok. Bueno. Entonces, ¿cuál es que es el impacto que tú me dijiste? ¿Ruido qué? Generación de ruido. Ruido impulsivo. Impulsivo, sí. Listo. Digamos que ese es el impacto. Entonces, realmente, si este es el impacto, mi programa debe llamar programa de manejo ambiental. Programa para el manejo del ruido ambiental. ¿Sí? Ese sería el nombre del programa. Mi aspecto es el ruido, yo voy a manejar el ruido. Entonces, y de ese impacto, de ese aspecto se derivan varios impactos asociados al tema de ruido que yo los voy a manejar a través de este programa. Aquí voy a definir cuál es la etapa del proyecto en el cual se desarrolla. Si este programa se implementa durante la fase de construcción, por ejemplo, coloco construcción. Si es operación, depende, ¿cierto? Luego aquí
descripción de las acciones de manejo ambiental. Aquí es donde yo me voy a detallar en cuáles son las actividades, acciones que yo voy a desarrollar para controlar el ruido, ¿sí? Entonces yo aquí voy a definir varias actividades que muchas veces obedecen a varias medidas, ¿sí? Las actividades están asociadas a varias medidas. Yo voy a hacer sensibilización a través de un plan de sensibilización, ¿cierto? Para el tema de ruido. Yo voy a implementar el manejo de EPPs asociados al tema de ruido en los trabajadores. Yo voy a establecer unos mecanismos de disminución de los, no sé, como unos sensores o dispositivos que ayuden a disminuir el ruido de las máquinas, que eso existe también. Yo voy a comprarme, sí, ese tema de los dispositivos me lo voy a comprar y voy a utilizarlos para disminuir. Yo voy a hacer mantenimientos cada semana, porque el hacer mantenimientos me ayuda a mí a que las máquinas no generen ruido o generen menos ruido. Yo voy a, bueno, a establecer barreras vivas para controlar el ruido. Yo puedo hacer muchas cosas asociadas al tema de ruido. Tengo que pensar y escribir en este ítem. Ahí es donde yo voy a describir técnicamente cómo la metodología que voy a hacer, ¿sí? Cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, con qué, ¿sí? Eso lo debo explicar aquí en la descripción de las acciones de manejo ambiental. Luego viene un objetivo. El objetivo es más amplio. El objetivo puede ser disminuir los niveles de ruido ambiental en la fase de construcción del proyecto en el área de influencia, dentro del área de influencia. Ese es mi objetivo. Pero la meta no es así de integral y de abierta. La meta tiene que ser precisa, numérica, medible, verificable. En este caso, cambia un poco el discurso de que los objetivos sí tienen que ser medibles y verificables. El objetivo de pero este es un objetivo general. El objetivo que se coloca en la ficha es un objetivo general. Entonces es un objetivo que, si bien yo puedo medir, yo voy a detallar el cómo a través de la meta. Entonces la meta ya me va a hablar a mí de un porcentaje, de un número, ¿sí? Entonces mi meta es reducir los niveles de ruido en un 70%. Reducir los niveles de ruido en un 50%. Reducir los niveles de ruido por debajo de 30 decibeles. Reducir los niveles de ruido por debajo de 50 decibeles. O sea, tiene que ser un valor fácilmente verificable. Cuando lleguen ANLA o la CAR, dependiendo quién tenga mi licencia, a hacer seguimiento ambiental, porque yo presenté mi informe de cumplimiento ambiental, mi ICA, que es informe de cumplimiento ambiental, ¿cierto? Yo presenté mi informe, que se debe presentar de manera semestral, ¿sí? Y ellos hacen unas visitas. Normalmente ellos hacen 2 visitas. Una visita es más operativa, que es una visita donde ellos vienen a las instalaciones de la entidad, de la empresa que está con la licencia, verifican las actividades en campo, van a ver cuáles son las medidas que se están implementando, asisten y hacen un recorrido por todas las instalaciones. Todo eso lo hacen cuando son visitas de campo operativas. Y también hacen visitas de seguimiento documental, en donde a veces son virtuales, a veces son presenciales, llegan y piden documentación. Pásenme por favor el protocolo de atención de emergencia. Entonces tiene que salir, muestra el protocolo, aquí está el protocolo, las evidencias de la socialización. Es una auditoría. Entonces eso se deriva de la presentación de los informes de cumplimiento ambiental, que se presentan de manera semestral, ¿sí? a la autoridad. Ellos evalúan y vienen y hacen la verificación. En base a que ellos verifican, ellos verifican el cumplimiento de la meta. O sea, cuando yo hablo de informes de cumplimiento ambiental, el cumplimiento es de la meta. Si mi meta era reducir el 70% de los decibeles de ruido, entonces yo voy por el 50%, voy bien en la meta, me falta el 20%, ¿sí? En cambio, hay veces que nosotros nos ponemos y confundimos la meta como un resultado esperado o como un beneficio esperado. Entonces nos vamos a la meta. La meta es cambiar la sociedad y que la gente sea muda. Para generar el tema de ruido tiene que ser algo así, ¿no? Entonces, esa meta, yo para hacer que todo el mundo sea mudo, ¿qué necesito hacer? Hay un montón de cosas que no están bajo mi control, ¿cierto? Entonces no podemos colocar metas que no estén bajo nuestro control.
sino metas que realmente estén asociadas al desarrollo de las acciones que yo voy a hacer. Si yo voy a establecer un sistema de control para disminuir los niveles de presión sonora, los niveles de generación como tal de ruido ambiental, ese sistema de control ya tiene unas eficiencias, ya tiene unas recomendaciones técnicas, ya tiene una ficha técnica que me dice claramente, con este dispositivo que usted instale en la maquinaria tal, usted disminuye el 30%. Entonces, en función de eso, yo establezco mi meta, ¿sí? Para que cuando llegue la autoridad ambiental yo le pueda demostrar que yo disminuí el 30%. Entonces, la meta no es ese escenario de beneficio, de resultado esperado, de qué bueno, de con esta restauración, voy a hacer una restauración de 1000 hectáreas, ¿qué voy a cambiar con esto? Ay, voy a traer servicios ecosistémicos, voy a mejorar la biodiversidad, voy a mejorar la conservación, voy a disminuir el cambio climático, voy a disminuir las emisiones, voy a capturar CO2, voy a hacer, no sé, ahí te inventas 50.000 cosas que vas a hacer que seguramente si las logras con la meta, con las acciones, porque todas están muy asociadas. Pero entonces, si tú colocas todo ese poco de cosas, viene la autoridad ambiental y te diga, bueno, ¿cuántas toneladas de CO2 redujo este mes? Este semestre. ¿Cuántas plantas sembró? ¿Cuántas familias alimentó con esas plantas que sembró? ¿Cuántos animales de tal especie llegaron al lote que usted sembró después de que lo sembró? ¿Sí? ¿Cuántos, es decir, evalúe la reintroducción de especies en su área que usted restauró? Se te vuelve incontrolable el manejo de esas medidas, ¿sí? Entonces, en este momento, como nosotros mismos estamos en la planificación de esas medidas de manejo, a nosotros nadie nos obliga a establecer medidas tan integrales y tan ambiciosas, ¿cierto? Sino que tienen que ser medidas puntuales, técnicas, medidas muy técnicas que yo pueda desarrollar, lograr un impacto, pero que yo pueda medir fácilmente. Entonces, eso es lo que va en la meta. Ojo, porque normalmente en la meta me salen con unas cosas que no son la meta. Me escriben todos los beneficios que van, mejor dicho, hasta restaurar Marte. Si es el caso después de cuando ya van a escribir todos los detalles de lo que quieren lograr con esa restauración. Y no es el caso. En la meta no va eso. En el tipo de medida, ya hablamos de las medidas de prevención, de control y de mitigación y ya tenemos claro a qué corresponde cada una. Entonces hay muchas veces que si yo mezclo estas medidas, porque yo voy a definir varias actividades, ¿cierto? Para controlar el ruido, yo voy a definir varias actividades. Entonces son varios tipos de medidas. Realmente yo tengo que tratar de definir ese tipo de medida por acción. ¿Sí? Si yo voy a hacer un sistema de control, esa es una medida de control. Si yo voy a hacer un plan de capacitaciones sobre sensibilización, esa es de prevención o de mitigación. Entonces, dependiendo, yo voy a definir el tipo de medida. Aquí a veces no va solamente un tipo. Aquí van varios tipos de medidas de acuerdo a las acciones que estén establecidas acá, ¿cierto? De acuerdo a lo que esté establecido acá, va acá. Incluso lo normal es coger y copiar estas medidas nuevamente acá o pues un resumen de ellas para decir cuál tipo es cada uno. El lugar de aplicación. El lugar de aplicación es muy importante porque es dentro del área de influencia que ustedes ya zonificaron. ¿Dónde van a implementar esas medidas? ¿Sí? Ya no es decir, en el área de influencia, no. En el municipio tal, no. Dentro del área de influencia es donde van a implementar esas medidas. Allí hay que colocar incluso las coordenadas del polígono. Ustedes saben esas tablas que tienen como las esquinas de los polígonos. Que tienen las coordenadas de la esquina. Imagínense que el polígono es un cuadrado, pues de cada una de las esquinas, entonces hay 4 coordenadas así dentro. Y se dice, el lugar de aplicación de la medida va a tener las siguientes coordenadas. Ahí se colocan las 4 coordenadas y así la persona que recibe la ficha sabe qué parte del proyecto tiene esas coordenadas. Incluso muchas veces se incluye eso dentro de la GDB, ¿sí? Para que se sepa cuál es el lugar de la aplicación de las medidas. Aquí yo simplemente voy a listar cuáles son los aspectos y cuáles son los impactos que voy a controlar. En este caso, no es controlar, aquí es manejar, ¿sí? Miren, las 3, prevención, mitigación y control, son medidas de manejo. O sea, el manejo es el grande, ¿sí? Que las abarca. Cuando hablamos de medidas de manejo ambiental, las medidas de manejo ambiental se pueden clasificar en medidas de prevención, medidas de control y medidas de mitigación. ¿Correcto? ¿Está claro eso? Bueno, asumo que sí. Responsables de la ejecución. Los responsables de la ejecución normalmente son el equipo de gestión ambiental, el jefe ambiental, el ingeniero ambiental, el biólogo, en fin, el forestal, el social, el de calidad,
a veces son los responsables de cada ficha. A veces no tenemos el mismo responsable en todas las fichas de manejo, por eso es importante discriminarlo, ¿sí? Porque digamos que también esto ayuda a ir caracterizando cuáles son los equipos que se deben conformar cuando empiece el proyecto, ¿cierto? Porque si yo digo que el responsable de la ejecución es un ingeniero ambiental en todas las fichas, la empresa contrata a un ingeniero ambiental y él debe hacer todo. Pero si yo digo que hay algunas fichas que deben ser responsabilidad de un ingeniero forestal o de un biólogo y algunas de un ambiental, de un sociólogo, entonces la empresa tiene que generar una contratación de 5 o 6 profesionales en donde entre ellos se repartan las actividades. Los instrumentos de verificación también muy importantes. Dentro de los instrumentos de verificación se van a determinar 2 cosas importantes. Primero, los indicadores. ¿Quién sabe qué es un indicador? Junior, Araba, ¿qué es un indicador? Siempre que comienzo a preguntar, la vez pasada salió Jennifer, ahora se salió Luisa, ahora se salió Samuel. Cuando comienzo con la pregunta, a preguntar cosas, se desconectan casualmente, ¿no? Se les va el internet justamente en ese momento. A Junior también se le fue el internet. Dígame, pero no la escuché. ¿Cuáles son? ¿Qué es un indicador? Estaba preguntando. Sería como un tipo de referencia. Algo que te da, o con lo que puedes referenciar, o lo que tiene. Más o menos, sí. Pero un indicador usado para seguimiento, para determinar cumplimiento, ¿sí? El indicador se usa para eso. El indicador es un instrumento, es una fórmula matemática, de hecho, que se utiliza para yo evaluar el porcentaje o el grado de cumplimiento de una meta, ¿sí? Yo tengo establecido una meta y a través de mis indicadores yo evalúo, ¿sí? Mi meta era sembrar 1000 hectáreas. ¿Cuál es el indicador de sembrar 1000 hectáreas? De esa meta, ¿cuál sería el indicador? Hectáreas sembradas y hectáreas que se desea sembrar, ¿no? Totales. Exacto, sería una fórmula entre el número de hectáreas sembradas. El indicador sería el número de hectáreas sembradas, ¿sí? Y yo lo describo, ese indicador, la descripción de ese indicador sería representado a través de una ecuación matemática que diga número de hectáreas sembradas sobre 1000, porque ya yo dije que eran 1000 mi deseo, por 100. Y eso me va a determinar a mí el porcentaje de hectáreas sembradas que tengo de la meta que yo tracé. Entonces, son un indicador. Los indicadores son muy importantes porque me ayudan, son los que se utiliza para evaluar el cumplimiento. Cuando yo establezco mi meta, por eso es que las metas son peligrosas si uno no las establece precisas, porque es que si mi meta es cambiar la sociedad, yo cómo le monto un indicador a esa meta, ¿cierto? Difícil. Y hay muchas cosas que no dependen de mí. Si mi meta es restaurar los ecosistemas, hay veces que yo me encuentro con unas cosas en las metas que o sea, es demasiado ambicioso para lo que se pretende con el proyecto, con el estudio de impacto. Entonces esas metas deben ser muy aterrizadas. O sea, mi meta, yo voy a hacer 50 hectáreas de restauración, entonces mi meta es sembrar 50 hectáreas. ¿Mi meta cuál es? 50 hectáreas. Mi indicador, número de hectáreas sembradas. Llevo 20 y son 50. 20 entre 50 por 100. Llevo 40%. ¿Cierto? Entonces con eso, y ese es mi indicador, 40%. Entonces yo establecí ese indicador, vino al ANLA, me hizo el monitoreo, me revisa el cronograma que viene ahorita. También yo establezco un cronograma. En el cronograma yo me había comprometido a que en ese mes yo llevaba el 50% y llevo el 40%. ANLA me notifica, ustedes tienen un atraso con respecto al indicador del número de áreas restauradas, por favor acelere con su restauración. Eso es lo que hace ANLA. ¿Sí? Identifica una no conformidad y te da la indicación para solucionarlo.
Listo. Se llaman no conformidad esas identificaciones, ¿no? Creo que eso tampoco lo había mencionado. No conformidad es cuando llega una auditoría, te verifica y al momento de verificar un cumplimiento encuentras que no has cumplido, ¿sí? Entonces eso se determina una no conformidad. Una no conformidad de acuerdo a lo establecido inicialmente. Las no conformidades normalmente se les establece unos planes de seguimiento, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros en el programa de ingeniería ambiental, cuando nosotros dijimos que íbamos a lograr, por ejemplo, en el tema de graduados, no sé, íbamos a decir, nosotros propusimos que íbamos a tener, por ejemplo, la que a mí me parece más graciosa, hay una no conformidad asociada al tema del bilingüismo, ¿no? Número de estudiantes que obtienen buenos puntajes en la Saber Pro en inglés, asociado como por esa parte. Entonces nosotros tenemos 5 estudiantes que obtienen buenos puntajes en Saber Pro en inglés y queremos aumentarlo a 10, ¿sí? Entonces nos hace un plan de seguimiento y mejoramiento de cómo llevamos ese indicador de 5 a 10 y nos lo evalúan constantemente. Por decirle un ejemplo, nos lo evalúan cada seis meses. ¿Qué hicieron? Hicimos una charla de no sé quiéncito que vino y la charla fue en inglés. En el semillero hicieron unos juegos en inglés. Llegó, no sé, hicieron un taller que fue en inglés. En fin, ese tipo de cosas. O se implementó un programa de bilingüismo, que es lo que están queriendo hacer ahora. Implementar un programa de bilingüismo y logró que tantos estudiantes se capacitaran más en temas de inglés. O sea, esas son acciones que nosotros vamos midiendo, pero se verifican con el indicador. Si cuando ustedes lleguen a la hora de hacer las pruebas Saber Pro eran 5, se supone que íbamos a pasar a 10, nosotros hicimos un montón de acciones y de esos 5 entonces ahora se convirtió en 3, nuestras acciones teóricamente todas estuvieron mal planteadas, ¿sí? Y eso es lo que el indicador te muestra. Y el indicador es muy... o sea, no es ambiguo, el indicador es sí o no, ¿sí? El indicador no te dice a ti, llegué pero hice esto y esto, no llegué pero hice, no te permite disculpas, ¿sí? El indicador te dice, usted no cumplió, o usted sí cumplió y ya. Entonces el indicador es muy clave por eso, y por eso yo tengo que ser estratégico en el diseño de mis indicadores, porque yo diseño indicadores que son, mejor dicho, una cosa compleja desde el punto de vista social, meto variables sociales, económicas, unos indicadores que son muy ambiciosos. Entonces eso me genera a mí un déficit, sí, un desfase y nunca voy a estar a tiempo en el cumplimiento de mis metas. Entonces, ojo con el tema del diseño de indicadores muy precisos y simples. Y lo otro es los medios de verificación. En esta ficha, el medio de verificación es aquel instrumento que va a utilizar la autoridad ambiental cuando llegue a verificar si tú cumpliste esa meta. Por ejemplo, ese instrumento puede ser un informe, ¿sí? El instrumento puede ser un informe de 300 páginas que yo hago mensualmente. O puede ser un acta de una reunión. O puede ser un listado de asistencia. O puede ser un banco de fotos. Yo mismo defino cuál es mi instrumento de verificación. Muchas veces pecamos con el tema de informes, ¿sí? Yo recuerdo una empresa donde un amigo trabajó que en el estudio de impacto ambiental tenía la obligación de presentar informes de seguimiento cada 15 días, ¿sí? Porque en la licencia quedó así. O sea, en la ficha de manejo ambiental, todas las fichas de manejo ambiental colocaron informes de seguimiento 15 días. Cada 15 días tenían que presentar un informe de seguimiento. Básicamente, esa empresa tenía 3 ingenieros ambientales, uno apenas se dedicaba a hacer los informes y los otros 2 eran los que trabajaban en las acciones de manejo. ¿Por qué? No hay cómo. Yo cómo voy a pasar 15 días y la autoridad ambiental, ya les digo, la autoridad ambiental visita 2 veces anualmente. Son 2 seguimientos que yo le tengo que pagar a ANLA o a la CAR, 2 únicamente, semestral. ¿Sí? Y hay veces que ni vienen las 2 veces, hay veces que vienen una sola vez, hay veces que hacen una virtual. Entonces, ¿yo para qué voy a decir que voy a entregar informes quincenales? Eso es una locura. Informes mensuales, también. Informes semestrales, bueno, puede ser un informe semestral. Cada 6 meses yo monto un informe de todo lo que hice esos 6 meses y ya. Y el tiempo se va volando. Uno cuando viene a ver en un mes no hace nada. Entonces así empieza uno a quedar mal. Entonces los instrumentos de verificación, miren, tan sencillo como un listado de asistencia es mi instrumento de verificación. Un acta, las actas son instrumentos de verificación con sus firmas, ¿cierto? O sea, un acta sin firmar no vale nada, pero un acta firmada vale mucho. Un acta de reunión donde se tomaron unas decisiones, donde se definió que se iba a restaurar con esta y esta especie, eso es una evidencia. Y es lo que viene la gente y verifica.
Actas de visita también. Hice una visita de campo, así y así, identifiqué esto, esto y esto. Eso es un instrumento de verificación. Entonces, en esta sección se definen cuáles son los instrumentos de verificación. Las fotos, normalmente sí, pues son instrumentos de verificación, pero para actividades muy sencillas. Pues las fotos normalmente se meten en las actas, ¿sí? Entonces, sí son instrumentos, pero pues hay que saber cómo también, no es que sea una foto y ya igual que los listados de asistencia. Ahora, eso tiene que coincidir, ¿sí? Porque yo también conozco el caso de una de las empresas, una empresa que visitábamos nosotros en el curso, en este curso, que tenía unas, era una empresa que, bueno, la empresa hacía como 15 capacitaciones al personal que estaba en obra, a los trabajadores, para el tema de residuos, ¿sí? De clasificación de residuos de acuerdo al código de colores. Eso tenían como 10 listados de asistencia de las capacitaciones que hacían casi que mensualmente, recordando las canecas rojas, la caneca tal, eso lo tenían, mejor dicho. Y cuando vino ANLA les pidió eso, en la visita documental le piden las evidencias, les pidió las actas, les pidió los listados de asistencia, ¿cierto? ANLA fue y entrevistó a uno de los trabajadores y les preguntó si ya habían hecho, si habían hecho esas charlas, que no son charlas, capacitaciones o plan de capacitaciones o lo que sea. La hicieron y si ellos la habían recibido, ¿cierto? Y la persona les respondió que sí, que se habían hecho todas las capacitaciones, que habían sido muy buenas, que esto y lo otro. Entonces ANLA se dirigió a los puntos ecológicos para ver cómo estaba el manejo y estaba pésimo. Todo mezclado el uno con el otro. O sea que realmente el plan de capacitaciones no está sirviendo. Y ahí hay una no conformidad. Porque a pesar de que las evidencias me dicen que yo hice el producto que yo esperé con eso en el fin no está claro, ¿sí? Entonces hay una, a pesar de que mi meta yo la cumplí, porque mi meta podía haber sido 10 capacitaciones al año, esa era mi meta. Todos los años hice 10 capacitaciones, porcentaje de cumplimiento 100, pero igual me hacen no conformidades. Entonces por eso es que yo soy como tan insistente con ese tema de las capacitaciones. Es que debe ser, hoy en día ya no, o sea, ya no tragan entero con el tema de las capacitaciones porque ya se ha dado mucho. Entonces va más allá de solamente hacer una capacitación sobre ese tipo de temas específicos para el caso pues, de capacitaciones que me estoy refiriendo. Bien, luego el cronograma. Aquí. El cronograma se detallan cuáles son las actividades, las acciones, en qué meses se van a hacer. Estos cronogramas son muy preliminares. Estos cronogramas en el escenario real a veces se modifican o se adecúan porque pues no corresponden a veces a lo planeado. Ni siquiera en este momento se sabe cuál es la época en la cual se va a dar inicio a la licencia. O sea, la licencia demorará 2 años, 3 años, comienza en un marzo, comienza en un julio, comienza en un diciembre, no se sabe. Y eso cambia totalmente. Mi mes 1, mes 2, mes 3. Si mi mes 1 es marzo, yo tengo una dinámica distinta si mi mes 1 es octubre, ¿cierto? Y depende de las actividades que vaya a hacer, incluso en época de lluvias de pronto no las puedo hacer. En época de sequía de pronto no las puedo hacer. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso, tratar de planificarlo, pero los cronogramas son muy modificables dentro de las fichas de manejo. Pero sí se deben establecer por lo menos el número de meses que va a durar cada actividad. Eso yo lo tengo que tener claro, porque eso me ayuda a mí también con el presupuesto, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? El presupuesto de esas acciones, que se detalla aquí. Este sí es un presupuesto bien detallado. Si ustedes van a hacer 3 fichas, recuerden, de manejo, 3 fichas de manejo. Entonces aquí van a detallar el presupuesto tal cual como les enseñé durante el primer corte, ¿cierto? Con esa misma metodología pueden usar las mismas tablas, los perfiles, las actividades, los servicios técnicos, los rubros, todo eso y definir aquí ese presupuesto. ¿Listo? ¿Alguna duda? Cada ficha lleva un presupuesto. Así es, porque cada ficha está asociada a un programa distinto. Ustedes van a hacer 3 fichas de manejo. Una para un impacto del medio abiótico, otra para un impacto del medio biótico y otra para uno del medio socioeconómico.
¿Listo? ¿Alguna duda? Bueno, jóvenes, el día el día viernes, que es con ustedes, pues como es el día del ingeniero, no hay clase, porque ya me pasaron comunicado del permiso del día del ingeniero. El día jueves sí hay clase normal, que vamos a hablar de los planes. Entonces, la clase que nos queda es detallar un poco más sobre la evaluación económica, la evaluación estratégica ambiental, que es una metodología, y explicar un poco de los planes que están en el capítulo de planes y programas del estudio de impacto. En cuanto a las actividades que ustedes tienen que hacer en el estudio de impacto, con la clase de hoy terminamos. Ustedes deben hacer el estudio de impacto ahora con las fichas de manejo. Hasta ahí llegamos con las fichas de manejo con el estudio de impacto. Ya las clases que vienen ahora son un poco más complementarias de algunos temas que vamos a abordar, algunas generalidades, para que ustedes puedan tener más herramientas que desarrollen ya después en su profesión. Entonces, lo que nos queda básicamente es la clase de la próxima semana, que tenemos clase el día, bueno, realmente la próxima semana tenemos la salida de campo nosotros. Entonces, la salida es de lunes a miércoles, la clase del jueves y viernes de esa semana, y de la visita, perdón, las sustentaciones son en la clase del 17. El día 17 de junio vamos a hacer las sustentaciones en el horario de 3 a 5. Espero que pues nos dé tiempo. Si no, les voy a pedir que por favor permanezcan en el salón hasta un poco más tarde. Si hay alguien que tenga clase a las 5, entonces sale de primero, así como hicimos la vez pasada, y los que no tengan inconveniente se van quedando hasta el final. La idea de la presentación es que van a tener 15 minutos para presentar. Ya tenemos la persona que nos va a acompañar, que ya hablé con ella, es una ingeniera ambiental que nunca me ha acompañado en estos espacios. Va a ser como la primera vez. Es muy reconocida por su trayectoria en el desarrollo de estudios de impacto ambiental aquí en la región. Es coordinadora técnica de una empresa que trabaja mucho el tema de estudios de impacto ambiental. Entonces es alguien que va a instruirnos bien y a darnos su punto de vista bastante técnico. Entonces, las sustentaciones son ese día, el 17 de junio, de 3 a 5 de la tarde. Cada grupo tiene 15 minutos, de 14 a 16 minutos. En la presentación ustedes deben ser muy estratégicos, ¿cierto? Y desarrollar aquello que sea necesario y más importante, ¿no? Al otro grupo que me hicieron la pregunta de cómo estructurar las diapositivas, les propuse la siguiente estructura. Primero, una parte de contexto, en donde ustedes van a establecer cuál es su proyecto, ¿cierto? ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen? El tema del logo de la empresa y esas cosas. El proyecto que ustedes tienen y el área de influencia, cuál es y por qué esa área de influencia, ¿cierto? Luego, la caracterización del área de influencia, que es la parte de línea base en donde ustedes van a tomar. Lo que yo les propuse fue que hicieran una diapositiva por medio, una para el medio abiótico, biótico y socioeconómico, colocando, pues obviamente, tal vez un solo mapa en cada una de ellas del factor que ustedes consideren más relevante, pero teniendo la capacidad de explicarlos todos, ¿sí? Igual en el área de influencia, la presentación tiene que ser muy explicativa, no descriptiva ni de lectura de diapositivas, ¿sí? Y luego de eso vendría la zonificación, que pues es una diapositiva adicional con el mapa de zonificación. Luego de eso viene la evaluación ambiental, en donde la idea es que ustedes planteen ese tipo de gráficos de los impactos severos, críticos, o que ustedes hagan una lista de los impactos más importantes, por ejemplo, que ustedes determinaron a partir de la metodología de CONESA, cuáles fueron los impactos críticos, los severos, y los resalten, y en cada uno de los casos expliquen por qué esos impactos fueron los más importantes y fueron catalogados como críticos o severos. Y finalmente las fichas de manejo ambiental con su presupuesto y los indicadores correspondientes, indicadores y metas correspondientes. Con eso ustedes alcanzan a hacer unas 15 diapositivas que les da tiempo perfectamente en 15 minutos. De 12 a 15 diapositivas para poder presentar en 15 minutos. ¿Listo? ¿Alguna duda? Profe, en la sustentación, ¿el orden lo elegimos nosotros o lo elige usted? Ustedes eligen el orden. Esa parte ya de la evaluación de que cada uno sepa o no sepa, pues se da durante la sesión de preguntas. La idea es que pueda haber 15 minutos para que haya alrededor de 10 minutos de preguntas. Porque siempre van a hacer varias preguntas, tanto de la evaluadora asistente como las mías.
yo pues pedí autorización para que el 17 de junio pudiéramos hacer estas sustentaciones en el auditorio de biblioteca, pero está ocupado por educación. Me están averiguando si hay otro auditorio más grande disponible para que podamos hacer tipo presentación formal, pero si no, pues la hacemos en el salón de clase. Igual el martes tenemos... Profe, Diga. ese día van a salir todos los grupos. La idea es que salgan todos los grupos, por eso, digamos, si comenzamos a las 3 de la tarde, nos pasamos un poco después de 5, son 5 grupos, si no me equivoco. Si son de 15 minutos, 25 minutos por cada presentación, en teoría solamente necesitaríamos 5 minutos más. O sea, a las 5 y 5 terminamos, pero obviamente nos vamos a pasar hasta alrededor de 5 y media o 5 y 40. Pero sí, ese día deben salir todos los grupos. Bueno, chicos, listo, muchas gracias. Estén muy bien. Yo les cargo ahí en la plataforma las fechas para entregar el trabajo, que entonces si la sustentación es el 17 de junio, hasta el 17 de junio hay que cargar el documento. A las 2 y 59 p.m. Se cierra el del 17 de junio para cargar el documento. En esta entrega hubo muchos grupos que entregaron tarde, la mayoría se pasaron del tiempo. Yo no lo tuve en cuenta para la evaluación, pero para esta entrega sí lo voy a tener en cuenta. Y tener en cuenta es que por cada minuto, 0.5 menos en la nota. O sea, que no se vayan a pasar del tiempo porque está establecido ya igualdad para todos. Y también... Profe, ya voy. La práctica de campo que vamos a realizar del 9 al 11, que hasta el momento está todo confirmado, esperemos que sí se dé. La práctica de campo va a tener un informe, ¿cierto? Ahí en la guía está establecido cuál es el informe. Entonces, ese informe va a tener fecha de entrega. Normalmente, pues hay que dar 15 días. Obviamente no podemos dar 15 días en este caso, entonces lo voy a dejar hasta el día 19 de junio. ¿Sí? 2 días después de la sustentación, que es un jueves. El informe de la práctica, que es muy sencillo, y yo se los expliqué. Ese informe no tiene nada del otro mundo. No es un informe complejo ni largo, son 2 matrices de identificación de impacto y el ensayo, y ya. Listo. sí, profe, era para hacer las preguntas del listado de los impactos. Es que ahí en la guía salen algunos con diferente color, entonces no estamos seguras si cuando cambian de ese color eso se refiere a un aspecto o es un impacto, porque a veces no, la verdad es que la redacción tampoco sé por qué salen de ese color. Déjame revisar. O sea, pero lo tomamos como impacto igual. Sí, es un impacto. Ya voy a revisar la guía sobre el tema de los colores. Yo también me di cuenta de lo de los colores cuando la revisé. Yo dije, bueno, ¿y estos colores qué? Pero no le di mucha atención. Pero ustedes ya veo que sí, entonces sí es importante validar. Dale como un rosadito ahí. No sé a qué se refiere. Pero ya revisé. Es que digamos que, bueno, el impacto es como tal el que está en la tabla de contenido, ¿sí? Que dice alteración de la calidad del aire, ese es un impacto. Ya luego yo puedo establecer algunos más específicos, sí, pero puedo también colocar los genéricos. Depende, porque es que los impactos asociados a esto son como más específicos. Pero pues sí, no, ese color no tiene nada que ver. Todos los que tienen colores son igualmente impactos.
Y de hecho en la guía ni siquiera se O sea, el título más general es igual un impacto. un impacto. Porque nosotros estábamos tomando más eso como el aspecto. No, es un Y impacto. dentro de ese aspecto, pues es un impacto. Es un impacto, porque habla de alteración, modificación, es un impacto. Cambio. Sí. Lo que tú puedes evaluar son impactos. Sino que luego te los detallan más, o sea, en el otro te dicen condiciones más específicas que de pronto tú puedes detallar mejor, de acuerdo al tipo de proyecto, y pues sí están más claros específicamente, pero, o sea, ahí es como ustedes quieran, lo pueden tomar el general o pueden tomar los detallados, pero ese color no tiene nada que ver, ese color es... Okay. Allá abajo hay como una categorización, mira que dice categorización, categorías estandarizadas de impactos ambientales. Y aparece como ese color rosadito ahí. Pero la verdad es que no sé a qué se refiere. Sí. Teníamos una duda también, pero ya de nuestro trabajo. Ajá. Ya. Un momento. Profe, pues es que en varias actividades se repiten los impactos. O sea, viendo con lo que usted nos mostró del resumen, o sea, lo mejor es que repitamos los impactos, ¿verdad? No importa, o sea, aunque sean hojas diferentes, pues por la actividad, repetimos cada impacto en cada actividad. Sí. Y hay unas en las que nosotros tenemos las categorías diferentes, pero todas se refieren a lo mismo. Por ejemplo, hay una que dice que es limpiar la servidumbre, otra dice que es limpiar la torre, ejemplo. Entonces, o sea, ambas es como hacer una limpieza con las maquinarias y eso, entonces tienen los mismos impactos, pero son actividades diferentes. Entonces no sabíamos si unirlas todas en una sola hoja o se las ponemos en hojas diferentes, pero van a tener los mismos impactos. Yo creo que no es diferente porque de pronto, pues de acuerdo a la actividad, la tipología, la importancia puede dar distinta. Okay. O sea, de pronto es el mismo impacto, pero la importancia podría darse distinta. No sé, tendrían que hacer la evaluación para ver si les da igual. Profe, otra pregunta que tenemos es si las actividades que no tienen impactos, que simplemente es de hacer una identificación, ¿se le hace también o no se le hace? No, si no aplica un impacto, no tiene por qué hacer. O sea, esas actividades tienen algunos impactos, pero esos impactos son como, porque identificar tiene un impacto. ¿Identificar qué? ¿Identificar qué? Era identificar las rutas de acceso, o sea, solo se iba a identificar. Y después hay otra actividad que es, o sea, el acceso como tal. Entonces, pues decíamos que identificación no tenía relevancia. Sí, no tiene relevancia incluso para que sea una actividad. Ahí es mejor meterla dentro de la misma actividad y no llamarla como una actividad distinta, sino meterla dentro de la misma actividad de las vías, como una tarea de la actividad. Sí, para que no quede como actividad. Y también le íbamos a preguntar si es que hay un impacto que es como incremento laboral, de que, o sea, incremento que se den accidentes laborales. Entonces nosotros eso lo vemos como una posibilidad en la operación, pero no es porque se va a incrementar los accidentes, o sea, es como la posibilidad de que se dé, o sea, De que si se incluye o no se incluye, exacto. O sea, sí se incluye el impacto, ¿cierto? Sí. Aunque sea una posibilidad. Pueden cambiarlo, que no diga aumento, sino presencia. Le podemos cambiar la palabra. Sí, en esos casos sí. Y de igual forma, entonces, cuando tenga lo de la importancia y eso, pues ya ahí le ponemos una valoración que no sea tan... Exacto. Tan alta. Tan alta. Ok, Samuel, número de actividades por no hay un mínimo, o sea, el número de actividades que salgan. Actividades robustas, ¿cierto? O sea, porque tienen que ser actividades que generen un impacto. Entonces, o sea, sería lo recomendable, porque una actividad que no genera un impacto, por ejemplo, en el caso de ellas, esa actividad genera unos impactos. Si yo voy a identificar las vías de acceso, tengo que hacerlo a través de un SIG, por ejemplo, y para eso consumo energía,
genero emisiones, hago varias cosas, contamino el aire, en fin. Pero si yo me voy a ese detalle, imagínense la cantidad de impactos que le salen a ese proyecto. Entonces, eso, en ese caso, para esa actividad, es mejor agruparla dentro de otra. Si ya van a hacer la construcción de las vías de acceso, pues la identificación es una tarea para poder construir las vías. Entonces, hace parte de la misma actividad.